Profesora, usted hace pocos momentos mencionaba de que la Organización de Estados Americanos simplemente lo que está haciendo es responder a los intereses del imperio en torno a esta situación de Honduras. No está permitiendo de que allí exista un diálogo, de que en consecuencia se restituya la democracia, porque no le conviene simplemente, pues, es la acción del imperio. Y en este caso también no debemos dejar de mencionar lo que está pasando con Colombia, lo que está haciendo Estados Unidos a través de Colombia para tratar de desestabilizar al gobierno venezolano, a raíz de este acuerdo que se ha firmado con las 7 bases, la instalación de las 7 bases militares. Han surgido opiniones, comentarios en torno a que dejan muy claro de que Colombia ahora es el patio trasero de Estados Unidos. Colombia se ha convertido en una colonia yanqui. Álvaro Uribe ha negociado la soberanía de su país a Estados Unidos. Quisiera su análisis y su comentario, porque estamos hablando de que es necesario propiciar el debate en torno a este tema, porque lo que nos queda es crear conciencia, hacer entender al pueblo sobre el papel que tiene Estados Unidos, que pretende, las acciones que pretende Estados Unidos en nuestra región y cómo tenemos que prepararnos para enfrentarlo. Es sumamente importante que los usuarios y las usuarias, no solamente de Dando y Dando, sino del pueblo venezolano, puedan tener comprensión de lo que significa este momento político, como en el contexto de la instalación de las 7 bases militares del gobierno de los Estados Unidos en el suelo del hermano país de Colombia. Mira, Zulay, en 1826, Santander, hoy representado y resucitado en la práctica política de Uribe, le respondía al libertador Simón Bolívar, hoy resucitado en la práctica política del presidente Chávez. Es decir, es la misma lucha, la lucha de hace 200 años. Bolívar frente a Santander es la lucha de hoy de Chávez versus Uribe. El libertador convocaba al Congreso Anfitriónico de Panamá sin la participación del gobierno de los Estados Unidos. Y Santander tenía una opinión contraria del libertador y le responde al libertador en una carta en 1826, y sin querer equivocarme, la voy a leer porque es muy corta. Dice Santander a Bolívar: conveniente invitarlos, es decir, a los Estados Unidos, a la augusta Asamblea de Panamá, en la firme convicción de que nuestros íntimos aliados, imagínense en eso, nuestros íntimos aliados, no dejarán de ver con satisfacción el tomar parte en sus deliberaciones de un interés común a unos amigos tan sinceros e ilustrados. ¡Qué casualidad! Es decir, lo que representó el gobierno de los Estados Unidos para Santander, hoy representan para Uribe. Es decir, Barack Obama, cualquier administración estadounidense, son sinceros e ilustrados. Es decir, es la misma pelea de hace 200 años. Por eso es que es sumamente importante que el pueblo venezolano, y sobre todo los 4 millones de colombianas y colombianas que están en este suelo venezolano, tengan comprensión que desde Venezuela siempre ha habido una práctica de luchar por la independencia, por la libertad, y de abrirle la puerta a ese pueblo de Colombia, a esa gran tragedia que vivieron durante el siglo XX y que todavía la siguen viviendo. Por eso es que es sumamente importante elevar los niveles de conciencia, saber que lo que está ocurriendo aquí al lado de nosotros es prácticamente una declaración de preguerra, cuando ya lo anuncia, por ejemplo, el expresidente Samper, que es miembro del Consejo de Estado Estratégico de Colombia. De tal manera que estas cosas son sumamente importantes recordarlas y entender que la convocatoria, lo que invocaba Bolívar era a que los pueblos pudieran tener protagonismo, pero sobre la base de la independencia y sobre la base de tener una dignidad y no estar pisado y no estar sometido por una bota externa. Bueno, vamos a compartir esta información tomada del diario El Tiempo de Colombia. Nos dice que llamado al diálogo entre Colombia y Venezuela hizo el gobernador de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Philip Crowley, dijo que su gobierno no considera que la tensión entre ambos países guarde relación con su política en la región. ¿Se puede creer esto? Este es el cinismo de la política exterior que ha demostrado históricamente el gobierno de los Estados Unidos. Ellos insisten en su cinismo, ellos insisten en repetir las mentiras
para hacer la verdad. Nosotros, los que creemos en la convicción del sueño de Bolívar, también tenemos que decir lo contrario, Zulay. Decir que el esfuerzo militar del gobierno de los Estados Unidos y la apertura que le da la oligarquía colombiana a esas bases militares, sencillamente no es para luchar contra el narcotráfico, sencillamente es para tratar de poner en jaque no solamente al gobierno de Venezuela y a los procesos revolucionarios que se viven en Venezuela, sino a las corrientes históricas, esas corrientes que nacieron hace 200 años en los procesos de independencia y que hoy surgen en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, que se consolidan con la Revolución Cubana, porque eso ha sido un escenario de dignidad, lo que ha demostrado Cuba, la firmeza, la convicción y la determinación de mantener su lucha contra 50 años contra lo que ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Creo que lo importante aquí, resumir, Zulay, es saber que Venezuela apuesta a la paz, que desde el gobierno de Venezuela no apostamos las guerras, pero nosotros vamos a tener el derecho a defender nuestra patria en cualquier terreno que juzgue el imperio de los Estados Unidos. Precisamente vamos a comentarles el titular del diario del Correo del Orinoco en el día de hoy, que está referido a esto, a cómo nos tenemos que preparar. Por ejemplo, el antetítulo dice: apoyan alerta al presidente Chávez por posible ataque de Estados Unidos. Los partidos de la revolución llaman a prepararse para la guerra. El PSUV, Patria para Todos y el Partido Comunista de Venezuela aseguran que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, pretende generar un conflicto bélico, lo que comentábamos aquí en el estudio con el profesor Edgardo Ramírez. Y hablando de cinismo, también quiero su comentario sobre la actitud que ha asumido el gobierno de Uribe Vélez a través de un comunicado que leyó el secretario de prensa de la Casa de Nariño el mismo domingo, cuando el presidente anunciaba que tenemos que prepararnos, este llamado que le hacía a la Fuerza Armada Nacional, para prepararnos ante esta situación de guerra que pueda venir en nuestra región a raíz de estas bases militares. Pues ellos han dicho a través de un comunicado que Colombia no propicia la guerra, y mucho menos con sus países vecinos. Mira, Colombia no solamente que propicia la guerra, Colombia hace la guerra. Y una prueba clara y tácita de eso fue el bombardeo que hicieron en territorio de Ecuador, violentando la soberanía. Tal como lo dice el comunicado. Como lo dice el comunicado. Una prueba clara que Colombia no promueve la guerra, sino que hace la guerra, es cuando Colombia permite que en su suelo haya la presencia de un ejército criminal como es el ejército de los Estados Unidos. Un ejército que no tiene, nadie, ningún organismo, ninguno cuando tienen en sus pisos de cualquier país, no tiene ningún derecho de juzgar a sus soldados. Es decir que Colombia, el gobierno de Colombia ha dado una clara demostración de querer la guerra, de apostar a la guerra. Y obviamente lo importante aquí es que debemos recordar no solamente el asunto de las bases militares. Desde que Uribe es presidente, desde el año 2000 hasta el año 2009, Uribe ha recibido una ayuda de casi 8.000 millones de dólares para luchar contra el narcotráfico. Resulta que recibe esa ayuda, pero el mismo Uribe en el Congreso, en su Congreso, en el año 2008 tuvo que reconocer que se había incrementado la producción y el consumo de droga en Colombia, igual como también en los Estados Unidos. De tal manera que nosotros no vamos a creer ese cuento de que todas estas bases militares es un asunto para luchar contra el narcotráfico. Sencillamente, Colombia y el gobierno de los Estados Unidos ha declarado una preguerra contra los movimientos nacionalistas y contra los movimientos que exigen en este momento vivir en condiciones distintas bajo la fisonomía de lo que es una configuración de un Estado capitalista.